Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todas y todos. Yo soy Juan Antonio Maldonado Santiago, alumno de la licenciatura en Educación en la Ibero Puebla, y el día de hoy es verdaderamente un privilegio para mí poder compartir este espacio con grandes profesionales de la educación y con todos ustedes. Quiero empezar contándoles algo que todos intuimos, pero muy pocas veces nos detenemos a mirar con calma. Nos encanta decir que la educación está viva, pero yo también creo que está cansada. Cansada de correr detrás de la tecnología, de adaptarse a la velocidad de los algoritmos, pero sobre todo de competir con pantallas que prometen más atención de la que nosotros podemos dar. Y sin embargo, aquí seguimos, intentando que los niños vuelvan a mirarnos con esta pasión, que escuchen historias, que se asombren, que creen, que imaginen. Vivimos en una época donde estamos más conectados que nunca. Eso nos beneficia, pero a veces también nos vuelve más vacíos. Y yo creo que ese es nuestro mayor desafío como educadores hoy: reconectar con lo humano en medio de esta era digital. Hoy vamos a hablar de métodos, de algunas investigaciones, pero quiero que retomemos el punto esencial. Hoy hablaré de cómo el relato, el acto de escuchar y contar historias, puede ser la mayor forma de resistencia en esta era digital, pero también de amor y de transformación educativa. Estamos viviendo lo que algunos investigadores le llaman la era del scroll infinito. Nuestro dedo baja por la pantalla, la mente ve contenido diverso y se relaja, y creo que el corazón no alcanza a sentir del todo. Existe un informe de Common Media en 2022 que reveló que los jóvenes entre 8 y 18 años pasan más de 7 horas diarias frente a la pantalla, sin contar el tiempo que emplean para hacer las tareas escolares, es decir, más del tiempo que pasamos en el aula con ellos. Y la Gasol Foundation encontró desde 2019, antes de la pandemia, que se han aumentado a 11 horas semanales la exposición a pantallas en los adolescentes. Eso quiere decir 25 días viendo una pantalla sin parar. No es que la tecnología sea el problema, obviamente, pero sí es la manera en la que lo usamos. Existen diversos estudios de neurocientíficos como Daniel Levitin que advierten que esa sobreexposición digital fragmenta nuestra atención, pero también reduce nuestra memoria de trabajo. Y es que es importante destacar que nuestro cerebro está diseñado para la historia, la pausa, darle una secuencia a nuestro pensamiento, y no para este bombardeo de cada 15 segundos tener un estímulo diferente. Y obviamente no podemos recordar los estímulos que tuvimos 3 veces antes, ¿verdad? Y creo que es curioso porque mientras más conectados estamos, menos presentes parecemos estar. Vivos hiperconectados, pero emocionalmente desconectados. Y algo bien curioso es que estamos activados, pero no necesariamente sintiendo. Cuando un niño pasa más de 5 horas diarias frente a una pantalla, como señala la cadena SER, no solo está consumiendo el contenido rápido, sino que se está moldeando justamente a través de esta inmediatez. La OMS recomienda un máximo de 2 horas diarias fuera de contexto educativo para usar la tecnología, pero la mayoría lo supera con creces. Y creo que aquí está el punto clave. Consideremos que el cerebro se desarrolla a partir de la interacción humana, no tan digital. Las investigaciones de Susan Greenfield en Oxford muestran que la empatía, la autorregulación, la comprensión profunda del lenguaje y el entorno dependen completamente de las experiencias narrativas y sociales reales. Pero cuando esas experiencias que estamos considerando son reemplazadas por las pantallas, los niños desarrollan un pensamiento más rápido, pero también más superficial. Y esta hiperconexión genera este ruido. Y el ruido silencia lo esencial, que es la emoción, la atención, el asombro, el sentido. Y por eso creo que educar debe enseñar también a detenerse, a escuchar y a volver a sentir. Hoy, la sobreexposición a pantallas va más allá del entretenimiento. El estudio de Hutton del 2020 demuestra que el exceso de tiempo digital afecta nuestra materia blanca que tenemos en el cerebro, y esto reduce las conexiones neuronales vinculadas al lenguaje y la concentración. El psicólogo Jan Twinch también observó un incremento en síntomas de ansiedad y TDAH en niños con alto consumo digital. Estamos hablando ya de condiciones cognitivas, pero lo más alarmante no es esto cognitivo, sino lo humano, porque los niños están perdiendo la capacidad de aburrirse y con ella la posibilidad de imaginar a través de ese aburrimiento. Ahora, la inmediatez del clic ya está sustituyendo la paciencia del pensamiento. Y cuando no hay esta pausa, no existe la reflexión. Y sin la reflexión, pues no está este aprendizaje más allá de lo que queremos ver, un aprendizaje profundo. Por eso creo que más que prohibir la tecnología, necesitamos crear esos espacios de atención plena, de silencio y de imaginación compartida. Y es ahí donde entra la narración, el acto más simple, más antiguo y más poderoso que tenemos. Hoy para mí contar una historia sí puede ser un acto revolucionario, porque contar exige detenerse, escuchar exige presencia. El storytelling se puede convertir en esta pausa tecnológica donde el tiempo se desacelera y la atención se enfoca en la voz y en la emoción. Joan Brunner es un psicólogo y educador. Él nos decía que existen 2 modos de pensamiento humano: el lógico-científico, que busca las causas, y está el narrativo, que busca el sentido. Y es justo ese modo narrativo el que creo que necesitamos rescatar en esta era digital. Porque cuando un niño escucha una historia, su cerebro activa las mismas regiones que si viviera la experiencia: la corteza prefrontal, el hipocampo, las áreas del lenguaje. Es decir, aprende desde la historia y a la vez aprende desde la emoción.
Y yo pienso que esta es la verdadera resistencia digital, el devolverle al aula la capacidad de sentir, de imaginar y de crear significados más allá de lo que podemos ver hoy en los algoritmos. Bueno, y ahora se preguntarán, ¿por qué el storytelling? Porque creo que leer o escuchar una historia nos devuelve algo que la era digital nos está quitando, la profundidad del pensamiento. Un estudio de Polsack en 2015 mostró que escuchar narrativas emocionales libera oxitocina, que es la hormona de la empatía. Por eso, cuando un niño escucha un cuento, no solo entiende una historia, sino que la siente y conecta con los personajes. Además, según investigaciones de Mary Helen, el aprendizaje emocional activa redes cerebrales que consolidan la memoria a largo plazo. Entonces, el storytelling no es la técnica estética ni solo el trabajo del cuentacuentos, sino que se puede convertir en un verdadero proceso neurológico y humano. Fomenta la imaginación, la creatividad, la atención plena y también la empatía. Y yo creo que en esta era donde el ruido digital nos está ocupando todo, contar historias también es como recuperar esta voz, ¿no? El ritmo y la sensibilidad que nos hacen verdaderamente humanos. Bueno, de manera bien rápida quiero dejar algo claro, que no se trata de satanizar la tecnología, por supuesto que no, sino se trata de usar esa tecnología con intención. Podemos integrar efectos de sonido, música, incluso realidad aumentada para acompañar la historia, pero creo que la tecnología no debe ser la protagonista, porque incluso los cuentos con realidad aumentada siguen teniendo un libro. El storytelling digital, es decir, integrando todas estas prácticas tecnológicas, puede ser una herramienta extraordinaria si lo usamos para enriquecer la experiencia sensorial y no para reemplazarla como poniendo un video de un cuento. En este equilibrio, enseñamos también a los niños a utilizar la tecnología de manera crítica, creativa y ética también. Y creo que aquí es importante saber que educar no es prohibir, sino que es enseñar también a elegir cómo usamos estas herramientas. Bueno, desde el inicio de la humanidad aprendimos a través de historias. Los pueblos originarios, los abuelos, los maestros de antes. Y es que todos enseñaban narrando, y no porque no hubiera otra forma, sino porque creo que es la forma más natural y como hemos ido aprendiendo nuestra historia del mundo. John Brunner explicaba que los seres humanos organizamos la realidad en forma de relato, y tiene mucha razón. Pensamos en personajes, emociones, conflictos y finales. Eso significa que el storytelling no solo es un recurso, sino que se ha vuelto como estructura cognitiva del pensamiento humano. Cuando enseñamos con historias, los conceptos se vuelven aún más humanos y los alumnos se involucran emocionalmente. Esto quiere decir que el aprendizaje se torna en algo duradero porque tiene una carga afectiva detrás. Y no solo es contar el cuento por contarlo, sino usar esa estructura narrativa para enseñar a pensar con sentido. Bueno, y aquí llegamos a una de mis partes favoritas y creo que es esencial, porque un aula que narra también invita a ir más allá. La conexión más allá del aula, justamente, es la que forma esta comunidad. Y este formato que elaboró habla sobre este círculo de cómo se crea este vínculo. Y el respeto entre alumno y docente crea, pues, seguridad emocional. La responsabilidad entre alumno y comunidad nos enseña la empatía social, pero también la acción entre el docente y la comunidad nos invita a proyectar transformación. Y bueno, hay estudios de Joyce Epstein que demuestran que cuando las familias también se involucran activamente en la educación, en los logros, en las actividades académicas de los alumnos y sus hijos en este caso, pues la motivación aumenta significativamente. Pero más allá de los datos, creo que está algo importante, que cuando un niño se siente parte de algo, aprende con propósito. Y yo creo que enseñar no es solamente llenar la cabeza de información, sino que este concepto romántico, que es muy verdadero, que es tocar corazones, pero también acompañar ese proceso. Y eso solo ocurre cuando ponemos al humano en el centro. El asombro es el principal motor del aprendizaje. La neurociencia lo confirma, porque cuando algo nos sorprende o nos emociona, el cerebro libera dopamina, que a su vez fortalece las conexiones neuronales. Y Mordino Yang, en 2016, explica que no aprendemos de lo que nos repiten, sino de lo que nos conmueve. Entonces, aquí una pregunta para transformar nuestras aulas. ¿Qué pasaría si nuestras clases fueran más asombrosas y, a su vez, más humanas? Yo estoy convencido de que el aprendizaje ocurre cuando el alumno y el maestro se sorprenden juntos, y me pasa cuando hago storytelling. Porque es el momento en el que la educación deja de ser transmisión de conocimiento y se convierte en transformación general, de docente a alumno, pero también de alumno a docente. Ahora, sobre la comunidad narrativa, creo que crearla es mucho más que hacer que los niños escuchen el cuento o lo cuenten ellos mismos, sino es construir este espacio donde todos tengamos respeto, se escuche nuestra voz, pero aprendamos desde la diferencia y desde la incomodidad también de compartir nuestras perspectivas. Vygotsky decía que el aprendizaje es social, y yo también agregaría que tiene algo emocional. Pero cuando un grupo narra colectivamente, pues se genera este sentido de pertenencia. Ahora, ¿cómo la creamos? Primero es importante pensar en un propósito, compartir esta idea y darle sentido a la actividad, definir el por qué estamos creando una historia juntos. Después, yo pondría crear espacios seguros y participativos. Es importante aquí destacar que al establecer reglas de respeto, escucha, turnos, genera una mejor participación. Y 3, diseñar dinámicas de co-creación que intencionen a que el niño crea algo más que él. Y ahí es cuando sucede la magia, cuando alguien aporta algo que ninguno podría haber hecho solo. Y esa es la educación que transforma, la que se vive, la que se siente y la que se comparte.
Como decía al inicio del video, soy una apasionada de la educación. Y por eso elaboré esta propuesta que parte de algo muy simple que empezaba haciendo con mis alumnos y después lo llevé a algo más real con un sentido que yo hacía y que no me estaba dando cuenta que estaba generando esta práctica. Es una práctica de 45 minutos dividida en fases que combinan la narración con la intención. Y esta práctica no la hice solo, sino que me basé en varios expertos como el Dr. Eugenio Echeverría en filosofía para niños, también en cómo estamos adaptando nuestros cuentos hacia las emociones, los vínculos y demás investigadores. Bueno, este diseño que elaboré tiene 6 fases, trabaja de la fase 0 a la fase 5. Entonces empezamos en la fase 0, que es el trabajo docente, cuando definimos el propósito y diseñamos cuál va a ser la intención. Creo que es dirigir este cuento y buscar las herramientas que vamos a tener. Luego, dentro de la clase, inicia con la conexión emocional, es la fase 1, que es preparación y conexión, dura 2 minutos y quiere activar esta intención y emoción en los niños y cerrar como esta atención dispersa para llevarlos a la atención plena. Después va la fase 2, que es introducción al relato, unos minutitos para despertar esta curiosidad. Luego, la narración del cuento dura 15 minutos y tiene que ver con contar la historia, pero también en involucrar al niño, en hacer esta narración interactiva, gestos, voces, efectos. Entre más divertido sea para el niño, más divertido también será para el docente. La fase 4 es una fase muy interesante que, justo como les decía, es basada en varios métodos de filosofía para niños que existen en México y alrededor del mundo de manera internacional. Es fomentar este pensamiento crítico en preguntas abiertas al diálogo y generar este diálogo socrático que conocemos, ¿no? Un mini debate donde los niños pueden compartir su experiencia y su manera de ver el mundo. Por último, se hace un cierre y transferencia, es decir, cómo cerramos esta idea que reflexionamos y cómo impactamos en los demás a través de este cuento. Entonces, esta es la metodología que quiero compartirles hoy en día para que podamos llevarla a cabo en las aulas y poder transformar la educación en solo 45 minutos, salir de esta burbuja que tenemos de la era digital para transformar más allá de la vida de los niños. Bueno, ahora yo no sé qué historias van a recordar mis alumnos de mí, porque verdaderamente creamos un vínculo muy importante a través de los cuentos. Pero sí sé que quiero que recuerden de alguien que les habla con emoción, que escucha, pero sobre todo que cree en el poder de las historias, que nos cuentan ellos y las que nosotros podemos darles a ellos. Cada historia que contamos en el aula es una semilla. Y esas semillas, aunque no las veamos germinar rápidamente y pueda parecer al inicio frustrante, algún día van a florecer de forma de empatía, de curiosidad y de amor por aprender. Por último, creo que narrar en tiempos de hiperconexión se vuelve un acto de resistencia más allá de un lujo o de una práctica divertida. Es una manera de conectar con el mundo y decirle que todavía creemos en lo humano, que todavía creemos en lo que sentimos, pero sobre todo que todavía creemos en la educación como un acto de esperanza. Así que, maestros, docentes, investigadores que están escuchando, la pregunta con la que quiero dejarlos hoy es esta. ¿Qué historias vas a despertar hoy? Muchas gracias.